Nuevo tema, pensamiento crítico. A ver, ¿qué opinas de pensamiento crítico? Primero habría que definir qué es el pensamiento crítico. ¿Y qué es el pensamiento crítico para vos? El pensamiento crítico es el poder desarrollar una reflexión, un cuestionamiento sobre un tema o unas ideas en general que por lo general se piense de una manera cotidiana, una manera normal. El pensamiento crítico es ver esa cosa normal de otro punto de vista, cuestionándola. Bien, Se hace un pensamiento crítico en base a un pensamiento que ya tenías. Si vos creías una cosa, un pensamiento crítico es cuestionar esa cosa que incluso vos creías. Y por lo general, un pensamiento crítico son sobre ideas que no nos cuestionamos nunca. Entonces, sí, depende de la persona, porque cada persona tenía una idea antes y al desarrollar un pensamiento crítico pudo cuestionar incluso lo que él creía. bien. Pero ahora desarmemos pensamiento crítico. En dos, en pensamiento y en crítico. Sí, separémoslo. A ver si pensamos igual en eso, si podemos llegar a algún tipo de acuerdo en el cual podamos seguir con el pensamiento crítico como una sola cosa. Pero a ver, pensamiento, ¿qué sería el pensamiento para vos? Es una capacidad humana, obviamente. No quiero entrar en el debate de si otros seres vivos No, como eso no, no. animales debaten, No, ¿no? no hace falta hablarles. No, no entra en el tema. Pero pensar es una actividad mental que tiene un ser desarrollado. Es básicamente poder unir ideas. Yo tengo la idea de agua y tengo la idea de cielo. Pienso, tengo la idea de lluvia, por ejemplo. Bien. Y esas ideas se pueden formar también, ¿no? Claro, se forma. Bien. Pero pensar creo que es la actividad básica del ser humano. Desde mucho tiempo se cree que lo que caracteriza a un ser humano es pensar. Si Obvio, no sí. pensás, no sos ser humano, para muchos. Sí. De hecho, tengo un pensamiento bastante duro al respecto de eso porque he llegado a pensar y decir, bueno, pero un bebé no piensa, entonces, ¿es un ser humano? O sea, es fuerte. Lo he pensado, obviamente que no le voy a dar una respuesta a eso porque sería muy, Eso mismo muy pensamiento nazi. crítico, ponerte a cuestionar incluso la idea de qué es un ser humano es pensar críticamente sobre el concepto de ser humano. Claro. Y criticar es justamente juzgar, analizar un concepto, una idea, un pensamiento, lo que quieras, ponerlo a examen, es decir, ¿es así como realmente es? ¿O puede ser de otra manera? Sí, pensar también puede ser, no quiero decir bueno o malo, porque tendríamos que entrar en una discusión de qué es bueno y qué es malo, pero creo que puede ser favorable y no tan favorable para el humano. El pensamiento en exceso, ¿qué piensas del pensamiento en exceso? Pensamiento relacionado con Claro, razonar en exceso, sí, analizar algo demasiado. sí, Considero que es malo para la vida. O sea, yo no me imagino a mí pensando cada acción que voy a tener, porque al fin y al cabo sería un fatalismo. Yo sé como que la vida va a terminar mal porque está la muerte. Yo sé que la vida no es buena en sentido general, o sea, que pasan cosas malas, que el mundo está mal, y pensar en exceso me hace llegar a esa conclusión. Y si yo pensara constantemente en esas cosas, sería muy complicado un día a día. Se me complicaría mucho la vida, estaría constantemente deprimido. pero igual sería horrible no poder pensar. No lo podemos saber. Cuando está el pensamiento, ya no podemos saber cómo sería no pensar. Bueno, si pienso lo existo, ¿no? Yo creo que un animal podría ser feliz, un animal que no piensa, ¿no? Ni siquiera tendría el concepto de felicidad en realidad. Es que no, porque no piensa. Simplemente es, simplemente está, simplemente vive sus instintos, su voluntad de vida y nada más. Si yo desde este punto de vista pienso que eso es bueno, sí, puede ser, o sea, por lo menos no vas a sufrir o no vas a vivir las cosas malas de la misma manera que vive un humano. O sea, no pensar tampoco es algo tan negativo para mí. Es que muchas veces diría, bueno,
¿Cómo me gustaría no pensar en este momento? Simplemente El, actuar. claro, simplemente actuar, el típico vive ahora, ¿no? Claro, El vive la vida, toda esa cosa de no ponerte a razonar ni siquiera lo que estás haciendo. por momentos es como, bueno, podría dejar de hacerme la cabeza y pensarlo tanto y hacerlo. Pero, pero por otro lado me parece algo tan lindo poder pensar que no podría vivir sin pensar. No sería la misma vida si no. O sea, si no pensaras, ni siquiera tendrías el concepto de vida, como ya recién dijimos. Pero sí, yo también creo que, no, que pensar es, o por lo menos llegar a una conclusión mientras estoy haciendo el pensamiento, decir, ahora pensé algo que nunca había pensado, ahora soy diferente a lo que había hecho hace media hora antes, hace un día antes. Es algo hermoso, es una sensación hermosa poder pensar algo que nunca habías pensado. Y no solo el descubrimiento de pensar, sino el proceso, cómo llego yo a una nueva idea, cómo llego yo incluso a una nueva vida, porque en parte de mi vida es como yo pienso. Mm, sí, sí, sí. Sí, eso va de la mano siempre. Entonces llegamos a la conclusión de que pensar es indispensable para la vida, básicamente, y si no pensaríamos no tendríamos igual la Es, noción de la vida, así claro, que es inajenable de la vida, no lo podemos separar, sí, por lo no menos la la vida podemos humana separar. está pegada a pensamiento. Sí, Ahora, yo uso pensamiento siempre con una idea de pensamiento crítico, cuando digo, bueno, puedo transformarme, puedo cambiar cuando pienso. Sí, porque yo, en mi idea, el pensamiento bueno es el pensamiento crítico, es el pensamiento que no se queda con una sola manera de ver las cosas. mm, Y si crítica es cuestionar algo y pensamiento es un proceso mental, entonces hay que, si unimos los dos conceptos, pensamiento crítico sería cuestionar las cosas mentalmente, razonalmente, razonal o con las vivencias que vos quieras, o sea, podés hacerlo pasionalmente, porque no voy a negar que se puede pensar de una manera pasional, no niego que estén separados totalmente. Podés basarte en tus sentimientos para pensar algo sí. y aún así ser crítico, no sé. Yo viví toda mi vida estudiando, trabajando y nunca me fijé en mis sentimientos, en lo que yo quería hacer, en mis pasiones. Y sin embargo pensé, reflexioné toda mi vida, cómo voy a llegar a esta meta, cómo voy a llegar a esta otra, pero me puedo poner crítico, pensar críticamente y decir, pero esto es lo que yo realmente quiero, y ahí fijarme en una manera de ver el pensamiento que sea más pasional, más vivencial, más sentimental. ¿Y cómo descubriste el pensamiento crítico? O sea, ¿hubo algún momento así en la vida que decís que te marcó o fue más un proceso de maduración, eh, situaciones diferentes de la vida? Y te tenés que poner a pensar en eso, en decir, bueno, creo que acá empecé a tomar la postura del pensamiento crítico. ¿Se te ocurre así un momento? Yo diría que fue una época, ¿no? Más que un momento justo, sería una, por lo menos en mi caso, en mi experiencia, una cantidad de ideas, de forma de pensar, que me empezaron a pegar y empecé a decir, che, esto sería interesante, che, esto estaría bueno para mi vida, para mí mismo. Y empecé a robar, entre comillas, ideas de pensadores, empecé a leer cosas que nunca antes había leído, empecé a indagar en cosas que nunca se me habían ocurrido. Y son diferentes puntos de vista, vos empezás a comparar diferentes puntos de vista y ahí es cuando más o menos decís, no es que los dos están totalmente mal, no puede haber siempre un blanco y un negro o un bueno y un malo. En la idea de poder, de llegar al pensamiento crítico, para mí es considerar diferentes puntos de vista. Y eso me pasó hace, yo diría que cuando descubrí la filosofía. Cuando estaba terminando la secundaria descubrí la filosofía y la filosofía me hizo pensar de diferentes maneras. Y al pensar de diferentes maneras sí o sí tenía que criticar los pensamientos. Claro. ¿Vos pensás críticamente? A ver, creo que son momentos y depende de la situación que tenga enfrente. Últimamente mi pensamiento no es crítico,
sino que pasa por lo pasional y sentimental, más que lo crítico. Si, si me ponele en este último tiempo, si me hubiese puesto en la postura del pensamiento crítico, no hubiese hecho cosas que hice. Pero vos estás uniendo pensamiento crítico con racional, ¿sí o sí? Y el pensamiento crítico, o sea, necesitas la razón, obviamente. Y, y sujeto a eso, sí, al frente de las situaciones, pone el tema del alcohol. A ver, Por ejemplo, sí, el alcohol. el alcohol, el pensamiento crítico hacia el alcohol. A ver, es algo que si nos ponemos a pensar críticamente está normalizado como tomar un vaso de agua, tomar una cerveza, ponele, o juntarse a tomar una cerveza. Pero muchas veces, eh, y lo que menos se ve es el trasfondo de una persona que toma alcohol, que capaz lo comienza a hacer porque le gusta, o que simplemente lo hace porque le gusta, pero después tenés personas que, que necesitan una desconexión o tapar un lugar o un vacío y llevan ese camino del alcoholismo. O sea que algo crítico, un pensamiento crítico, con el ejemplo del alcohol para seguir, sería, por ejemplo, buscar ver más allá de nada más de De lo alguien que normal, toma. Claro, ver más allá de la cerveza, ver el ir que lo más está allá, tomando, ver sí, la vida del que está tomando. claro. Sí, sí, sí. Sí, creo que de hecho hay que conocer para poder tener un pensamiento crítico. Muchas veces se opina desde afuera teniendo un pensamiento crítico desde afuera y Mientras más conoces, mejor. mientras más conoces mejor. Mientras más conoces, mientras más experiencias tuviste frente a la vida, mientras más problemas tuviste, mientras más la peleaste y la sufriste, para mí es mejor. Te hace ver las cosas de otra manera. Te Cuando hace estuviste verla, bien, cuando sí, estuviste mal, cuando estuviste más o menos, sí, te hace ver diferentes posturas. Y si lo viste en carne propia, mejor. claro. Te da esa empatía también de poder pensar críticamente sabiendo que estuviste en una situación parecida o cerca de lo que la otra persona estuvo. O no necesariamente, podés haber tenido un allegado que haya pasado algo parecido, entonces te da una empatía que capaz que no la tenés. Y bueno, eso también es muy difícil el tema de la crítica, como puede ser bien vista y mal vista. Claro, porque si nos ponemos súper quisquillosos con la idea de pensamiento crítico, incluso tendríamos que ponernos a analizar por qué relacionamos tomar mucha cerveza con algo malo. ¿Por qué el alcoholismo malo, por ejemplo, ¿no? O sea, si nos ponemos súper críticos, te lleva a un relativismo, porque no te quedas con ninguna postura. Si vos seguís indagando en una forma de ver las cosas, seguís punzando ahí, golpeando, hasta llegás al punto de que te quedás sin una plataforma, sin un lugar donde pararte. Eso es lo uno con lo que dijimos al principio de que no es tan bueno pensar siempre críticamente. Claro, Incluso tendría que ponerme a criticar sobre la idea de criticar la vida. de criticar, sí. Es Bueno, como eso un también, ¿no? círculo. Es como una postura el tener un pensamiento crítico y llevarlo a cabo y elegirlo como una forma de vivir, terminás en la locura para mí. Es que es imposible. Es Terminás en imposible la locura. vivir reflexionando constantemente. Yo no le veo forma de llevar a lo sumo algún europeo súper, primero con todos los lujos de la vida, de no tener que ponerse nunca a apagar el cerebro y ponerse a trabajar, por ejemplo. Algún europeo con mucha plata en algún país en un momento de la vida seguramente lo ha intentado. No sé si le fue bien. Tenemos filósofos súper famosos como Kant, que según él criticó todo lo que se podía criticar. Mm. No creo que ni siquiera él les haya terminado de convencer. Y menos de un lugar como el nuestro en el que no siempre queremos vivir reflexionando, a veces nada más queremos vivir.
El pensamiento crítico no tiene que ser siempre bueno. ¿Por qué tiene que ser siempre bueno criticar? Sí, no, no. Y yo creo que sí, lleva a la locura y es imposible. ¿Y cuál es el fin del pensamiento crítico también, no? Porque en esto estamos de acuerdo que, o sea, respuestas no vamos a encontrar. Vamos a encontrar cada vez más preguntas, Claro, la básicamente. idea del pensamiento crítico es preguntar, no Es responder. preguntar, claro. Pero ¿no crees que en el fondo se, se hacen esas preguntas en busca de una verdad, de una respuesta? Y siempre no, por lo menos en mi caso, siempre me gustaría tener una respuesta para las cosas. Y a veces me la doy esa respuesta. Y me convenzo de que esa es la verdad, entre comillas. Pero supongo que en mi inconsciente sé que esa verdad probablemente no sea así. O que simplemente no haya una verdad para tales cosas. No hay conceptos, hay ideas, cosas que son inabarcables para alguien humano. Igual así se lo quiere abarcar. Claro, jamás vamos a saber qué es bueno, jamás vamos a saber quién es Dios. Son cosas que el alma, la idea del alma, Es verdad eso. Hay cosas que nunca vamos a encontrar. sin ir más lejos, nosotros seguimos hablando sobre esas cosas. Sí, sí, sí. Se Pero mantienen. no sé si siempre hablamos para darnos una respuesta o nada más para poder tocar el tema. Para que no sea algo que se muera, ¿no? Que la idea de alma no se muera, que por lo menos viva en nuestros pensamientos. Por más de que lleguemos a una conclusión de que un alma no existe. Que por lo menos nosotros sepamos que ese concepto que está Es que ya vivo. existe la palabra, entonces si ya está en el diccionario, por decir de una manera, para mí va a existir de por vida, digamos, el concepto. Claro, se usan y por lo menos podemos usar esa palabra para criticar, para que el día de mañana alguien que nos venda su idea de alma, nosotros decir, esa alma, esa idea de alma no me convence, no es como yo he reflexionado sobre lo mismo. Para mí el alma no existe. Por ejemplo, para mí el alma es tal cosa. Ah, no, pero para mí el alma es el espíritu que te puso Dios en tu cuerpo. Si nosotros vamos con la idea, con la cabeza vacía a ponernos a reflexionar sobre alma, probablemente nos la llenen con su propio concepto. Y una vez que pasa eso, es muy complicado poder salir de un adoctrinamiento, de una... Bueno, pero ahí cuando a vos te llenan la cabeza con un concepto, es porque no tenés un pensamiento crítico. Y creo que ahí es lo que estamos buscando, ¿no? Con esto del pensamiento crítico y, y de cómo surgió el, básicamente el tema de hablar. Es como, a ver, nutrite de ideas, nutrite de conceptos, pero a fin de cuentas eh, tenés que tener una postura crítica ante esos conceptos, poder distinguir, hacer diferencia entre ellos, que es básicamente criticar, y a raíz de todo eso va a salir un pensamiento que se asemeje más a lo tuyo. O sea, y a lo tuyo es a tu vida, básicamente. Se va a asemejar más a lo que vos viviste, vos, a lo que vos te pasa, a lo que vos sentís y a lo que vos también pensás, digamos. Formar una idea propia, que nadie te diga cómo es una idea, que Claro. nadie te diga cómo es el alma, que vos mismo, si podés, descubras qué es el alma, o por lo menos lo intentes, que lo intentes. Y tampoco hacer oído sordo ante eh, las ideas que te pueden dar otras personas. Claro, la idea de nutrirse es poder, si no te gusta lo que está pensando el otro, por lo menos escuchalo. Lo escuchás y por lo menos vas a saber lo que no te gusta, vas a experimentar algo que sea negativo para vos. Pero de todo algo se aprende. Vas a aprender lo malo, lo bueno, pero algo vas a poder sacar de cualquier pensamiento, incluso el fascismo. Una vez me preguntaron por qué leía libros de Marx sin ser comunista. Y la idea de eso es poder comprender todos los puntos de vista y formarme el propio. Claro. Y tampoco es, no sé si formarlo, es terminar de descubrirlo, porque ya tenemos un punto de vista, digamos.
Sí. Queramos o no, por la sociedad en que crecimos, el contexto cultural e histórico, la familia que nos tocó, ya tenemos un punto de vista y una forma de ver las cosas. Creo que ahí cuando realmente nos ponemos en decir, bueno, a ver, ¿por qué pienso esto así? Y ahí entramos en el pensamiento crítico y ahí es como que empezamos a pulir y a sacar todas las asperezas que, que quedan y ahí encontramos nuestro punto de vista. Esa idea de por qué pienso esto, por qué pensé esto, por qué hice esto otro, ese clic, ese ponerte a cuestionar incluso tu propia vida, eso debe ser una de las mejores cosas que puede pasarle a una persona. Sí, debe ser feo, es feo, en realidad es feo, no es una pregunta, es feo. Debe ser horrible que el día de mañana vos te pongas a cuestionar y descubras cosas malas sobre vos mismo, o sobre tu crianza, o sobre tu pasado, y digas, no, tuve una vida horrible. Nunca me lo había puesto a pensar, pero tengo una vida horrible. Hay algo malo en eso, porque descubrís algo malo, pero la sensación de descubrimiento y decir, mierda, pienso, básicamente, ahora puedo pensar, me doy cuenta Sí, de que puedo reflexionar sobre todo lo que me pasó. Es hermosa la idea sí, de o sea, descubrir, es como que descubrís una nueva forma de ver la vida. sí. Creo que no hay un solo método para poder hacer ese clic que dije recién. No creo que haya una sola forma de decir, bueno, lee este libro, lee 10 frases de filosofía, filosofía martillazo, y de ahora vas a poder cuestionarte la vida. Claro. No, ningún libro es mágico. No, no, no. Y aparte, hay, hay una vanagloria hacia los libros. Es como, oh, por Dios, un libro, qué sagrado, qué complicado. Sí. No, por más que son importantes, hay una parte que se vive. Está la Es vivencia. que es ahí para mí. El clic lo haces ante una situación de la vida. Y básicamente son en situaciones límite. Situaciones de mierda. ¿Qué es eh, una situación límite? la muerte de un familiar allegado o una persona allegada, la muerte de un familiar. eh, el encontrarse ante tener que tomar una decisión que va a influenciar muchísimo en cómo sigue tu vida. Creo que en esas situaciones en las que tienen un peso es donde nos terminamos de dar cuenta y de decir, bueno, hay que pensarlo, para. O ante la muerte, que es algo que no conocemos, o sea, es algo tan normal y tan cercano, pero a su vez que no se conoce. Entonces, ese sentimiento de miedo y hacia lo desconocido nos hace pensar y nos hace tener un pensamiento crítico ante eso. Comparto lo que decís, pero no creo que sea algo universal. No considero que todas las personas que hayan pasado por una situación mala, algo crítico, hayan llegado a reflexionar, a pensar críticamente sobre su vida, sobre las cosas. De experiencia personal conozco gente que no ha tenido para comer y aún así no ha cambiado su forma de ver la vida. Y para mí eso es algo crítico. Una situación límite para mí es algo así, me lo Claro. imagino. Creo que en parte, claro que hay una vivencia, pero tiene que ir de la mano, no sé si una enseñanza, una crianza o herramientas que te haya dado la vida a lo largo, no sé, ser un mínimo culto, ¿no? Por lo menos conocer dos puntos de vista diferentes, aunque vos siempre lo hayas negado al otro, sabés que existe, pero tener esa pequeña base de herramientas mentales, si te quiere, para poder reflexionar la vida y que justo mientras vos estás desarrollando eso, te pase algo crítico, una situación horrible, algo que te haga modificar tu forma de ver la vida, ahí se da el clic. Creo que se necesita de las dos cosas, de una base cultural, mental, psicológica, de crianza capaz, de enseñanza, y una situación que te lo haga necesario al criticar lo que habías hecho o pensado o lo que vas a hacer. Y alguien que piensa críticamente, ¿cómo debe pararse ante la vida
de las otras personas, los otros, lo que para mí no cuestionan tanto las cosas. ¿Cómo tengo que reaccionar ante ellos? Debería decirles, pensá, esto no es como lo estás viendo, te están adoctrinando. ¿Cómo puedo incentivar el pensamiento sin intentar adoctrinar al otro? Sin decirle, vos tenés que empezar críticamente sí o sí. Porque el pensamiento crítico no es algo que se puede adoctrinar. No es algo que se puede hacer como una ley y decir, así se piensa críticamente. Es algo que Sí, se da ¿no? solo. ¿Qué tengo que hacer yo ante alguien que no piensa críticamente? ¿Qué harías vos? Y yo, primero que nada, que me resulta triste que una persona no tenga un pensamiento crítico, por lo menos uno, o que no haya tenido en su vida un pensamiento crítico. Creo que es raro, de hecho, que no haya tenido una persona un pensamiento crítico. De ahí que esa persona tome este estilo de vida, por llamarlo así, y de que tenga cada vez más un pensamiento crítico, creo que la va a ayudar a crecer a esa persona el pensamiento crítico. Ahora, ¿cómo yo eh, hago que la otra persona comience a tener un pensamiento crítico? Yo creo que con mi ejemplo no haría más que eso, digamos. Eh, que pueda ver que soy una persona que piensa mucho, que, que pueda ver las diferentes posturas que puedo llegar a tener ante la vida, que puedo hablar de cualquier cosa, que, que puedo criticarla, cualquier cosa que sea, y que puedo argumentar y contraargumentar lo que hablemos, y eso es lo que termina dándote el pensamiento crítico. Una persona que durante mucho tiempo tuvo un pensamiento crítico tiene la herramienta, como decís vos, de poder plantarse ante otra persona o ante una idea y darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Que capaz sí llegás a un acuerdo, pero la mayoría de los casos, capaz que a vos te pasa, pero a mí me pasa es que sí, capaz que estamos hablando un montón, pero después llego a mi casa y sigo pensándolo y me sigue dando vueltas. Y es la idea de tener un debate, una reflexión, una charla, un diálogo con otra persona, por lo menos un diálogo sobre pensamiento crítico o un diálogo crítico sobre algún tema. La idea es poder reflexionar sobre eso y que eso afecte tu vida. O por lo menos que vos puedas decir, ahora que discutí el tema del alcohol, voy a ver el alcohol de otra manera. Que no sea nada más una charla que se vaya como las palabras por el viento, no. Mm. Que tenga una repercusión en tu forma de ver las cosas. Sí, en tu vida básicamente. Y dijiste algo de, nada más con mi ejemplo, yo le mostraría a otra persona que es un pensamiento crítico. Pero el pensamiento crítico no es como una bacteria, no creo que simplemente por estar al lado de otra persona se contagie, entre No, no, comillas. obviamente, pero yo creo que va a llamar su atención, digamos. Las personas que tenemos un pensamiento crítico, o sea, son personas con las que te das cuenta quién tiene un pensamiento crítico y quién no. Sí, porque vos tenés un pensamiento crítico. Otra persona que no lo tiene te está viendo como alguien exagerado, alguien loco, alguien que hace cosas que no son normales para él. Bueno, Y se aleja de esas personas. bueno, ahí está tu decisión de si querer intentar que esa persona, no sé, lo piense y tome la postura que tenés vos o no. Y si ya te ve como bicho raro, chao, nos vemos un dile. Ni me gasto. Igual últimamente, de hecho, ya ni me gasto con la gente que no puedo hablar así, que no puedo intercambiar ideas. Me resulta poco atractivo, de hecho, y las esquivo directamente. No es una pena, porque, o sea, Es todos, triste, es lo mismo que decía hoy, es triste ver que una persona no tenga un pensamiento crítico. es que en potencia todas las personas lo tienen. Es que sí, eso también, ¿no? Creo que es parte del ser humano. Es que pensar críticamente no es nada de otro mundo. No es estudiar física, por ejemplo, algo súper complicado que tenés que pasar mucho tiempo, leer mucho, desarrollar mucho el cerebro. No, simplemente es que se active un botoncito en tu cabeza que te permita ver las cosas como jamás las habías visto antes. Y soltar ideas, y debatir ideas, y confrontar ideas, y que vos te vayas con
una nueva forma de ver las cosas, con una nueva idea. Y debe ser algo tan lindo si pasara a nivel general, que cualquier persona que vos te cruces puedas decir, bueno, voy a tomar un café con vos y, y sin elegir un tema podemos discutir tranquilamente cualquier cosa. Y va a ser algo nutritivo y algo placentero, porque es muy placentero poder hacer esto que estamos haciendo de elegir un tema y hablarlo. Mm. Sí, sí, sí. Por lo general alguien te diría, no, es todo un tema, y ahí se termina la conversación. Es todo un tema, es complicado, y ahí se termina la conversación. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Claro, Sí, no, no, no. son cosas que pasan, te dicen, y ya está. ¿Y cómo se quedan, o sea, tranquilos? Es como que, no sé, hacen un papelito y lo tiran a la basura y ya está. Y no está más esa incertidumbre o esa pregunta, como que nunca la tuvieron tampoco. Yo no logro entenderlo y no puedo, no me lo puedo imaginar, digamos, ¿no? Pero lo Como nunca vivimos, estuve así. lo vivimos. Hasta cierta edad, todos los que no desarrollan un pensamiento crítico fueron así. Hasta mí, no sé, 15, 16 años, yo siempre vi la vida de otra manera, la vi Y súper. bueno, pero ahí también, o sea, obviamente que estamos creciendo, estamos en desarrollo. Estamos en desarrollo a nivel razonal, en todo, digamos. Todavía estamos creciendo, no somos una persona que sea capaz de poder tener un pensamiento crítico. Un chico de 13 años no puede tener un pensamiento crítico. O puede tenerlo, pero no sabe lo que está haciendo realmente. Está bien, sí, me gustó. Me Creo gustó la que es idea. más por ahí, ¿no? Sí, me gustó. Como, no, mamá, este juego es una mierda, no me gusta. Claro, pero es que es como un pensamiento crítico a medias, porque si Claro, no, ni siquiera está del todo despierto. Es como que tiene un ojo abierto y el otro sí, cerrado. sí, es como que está haciendo pensamiento crítico, pero no es consciente. Y creo que eso también pasa, digamos, en las personas. Creo que también es lo que hablábamos recién, todo el mundo tiene el pensamiento crítico, pero no lo hace siendo consciente de que está pensando críticamente. Lo hace como de una forma inconsciente, eh, sin darle el valor que Claro, no, amerita. no le dan el valor, no lo No lo disfrutan. disfrutan. No disfrutan pensar críticamente, debe ser horrible. Sí, sí, creo que es eso. No, lo hacen como una cosa más. Viven tan en el día a día, las complicaciones, eh, el trabajo, la plata que nos lleva a fin de mes. Y en todo eso están haciendo pensamiento crítico. Pero el problema es que no lo disfrutan. O sea, no lo ven como algo bueno, por decirlo de una manera. O como algo que te puede enriquecer. Claro, no lo ven como algo nutritivo, lo ven, ni siquiera lo ven. No lo ven, No sí. lo ven, Sí, sí, sí. solo lo hacen, Solo lo hacen. como un animal. Claro. Entonces llegamos a la conclusión de que están todos el pensamiento crítico. Está en todo la posibilidad de pensar críticamente. No, pero están todos y todos lo hacen. Pero algunos lo hacen siendo conscientes y disfrutándolo y sacándole jugo a eso, y otros lo hacen como una cosa más del día a día. Y lo que hacen, los que lo hacen en una cosa más al día a día, también lo hacen en menor cantidad, ¿no? Claro, es que por Supongo. ejemplo, vos tenés un problema en el trabajo. Te toca controlar que la gente venga con barbijo y que entre con el barbijo. Y vos tenés a la señora que viene con el barbijo y después tenés la otra señora que no viene con el barbijo. Y vos le decís que se ponga el barbijo, por favor, que bla, bla. Y ahí la señora te empieza a retrucar. ¿Y pero para qué me voy a poner el barbijo? Si voy a ir a la pileta. ¿Y pero me meto a la pileta con el barbijo? Entonces, ahí en esa situación es como, señora, no lo piense, hágalo nada más. O sea, y que es una mierda, porque el protocolo es una mierda, porque ¿para qué mierda, no sé, poner un barbijo para pasar una puerta y después sacármelo? Pero ante esta situación no hay que tener un pensamiento crítico.
hay cosas más importantes que pensar críticamente. Por ejemplo, tener trabajo. Claro, El día a día nos apaga el pensamiento crítico. Yo prefiero comer que pensar. Es algo incluso natural de mi vida. Obviamente que elijo el alimento, el sustento, el tener techo, a ponerme a reflexionar sobre si esas cosas son realmente importantes para el cuerpo. Son cosas que no se pueden pensar. Hay, o sea, no solo es algo hermoso para la vida, sino que es como un placer que nos podemos dar a veces. sí. Por eso incluso debería ser más gustoso poder hacerlo. Debería, si es algo que no podemos hacer siempre, las pocas veces que lo podemos hacer, debería valer el doble. Y de hecho, ni siquiera tenemos el poder de elegir hacerlo. Yo creo que la mayoría de las veces que lo hacemos y que resulta nutritivo y grato para uno, es cuando surgen de la nada mismo. Es como que surge una idea o surge un tema y, y empiezas a investigarlo y a pensarlo y da vueltas y vueltas y vueltas. Como que también viene a uno eso.